Hello, my name is Ethan Spanner, and I am the International Director Hola, at soy Ethan Spanner y soy el director internacional en el proyecto de la realidad climática. Bienvenidos a nuestras Exploring How We Can Expand 24 horas de realidad climática. En este diálogo podemos hablar de cómo ampliar nuestro tránsito en el mundo sin utilizar el carbón. En este año vamos a destacar las soluciones y hablar de los grandes adelantos que la gente de todas las edades y de todos los medios sociales han hecho para construir un futuro saludable y sostenible juntos. Es un día para compartir historias e ideas, lo que funciona y lo que no, cómo podemos dejar nuestra huella, cómo podemos encontrar esperanza, inspiración y seguir trabajando en nuestras comunidades. Esperamos que estos diálogos lleven hacia adelante el progreso y compartiendo ideas entre continentes para que juntos podamos aprender los unos de los otros y construir un movimiento más fuerte. Contamos con un panel realmente formidable, pero quiero compartir con el público esto. Pueden plantear sus preguntas en cualquier momento haciendo clic en el botón de preguntas y respuestas, Q&A, que está al fondo de su pantalla a mano derecha, y después haremos las preguntas más adelante. Pasemos ahora a los panelistas. Primero, demos la bienvenida a Jerry Amanami, que es cofundadora de NIME Community, que creó para poder dar mayor voz y voto y poder a los ciclistas filipinos, hablando con las agencias gubernamentales para que el uso de las bicicletas sea más seguro y más extenso. Después está Hamaj Ahajarin, que es dirigente comunitaria a lo largo de Canadá, hablando de las conexiones entre el cambio climático, la inseguridad económica, con mayor resiliencia climática. Tiene estudios en este sector, ha organizado esfuerzos para la justicia climática durante muchos años. Y por último, deseo dar una cálida bienvenida a Pamela Bay, que ha sido líder comunitaria en el ámbito climatológico desde hace muchos años. Ella apoya las prácticas agrícolas regenerativas mediante la conservación y con la planificación suburbana y urbana. Trabaja con la Oficina de Elaboración de Políticas en los Estados Unidos, con el gobierno norteamericano en el sector climático. Y ahora es una emoción muy fuerte y es un honor presentar a nuestro moderador, a la ex vicepresidente de los Estados Unidos y fundador de nuestra organización, Al Gore. Gracias a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos a las 24 horas de realidad. Es un diálogo global, uno de cuatro, durante este evento de 24 horas. Lo que me gustaría hacer es destacar nuestra realidad y destacar las soluciones y la esperanza que nutrimos. Vamos a compartir el trabajo de los activistas en todo el mundo, en sus propias comunidades. Estos autores del cambio, de la transformación, han creado el impulso para crear soluciones ante el cambio climático. Vamos a hablar en esta sesión de transporte sostenible, hablaremos de las oportunidades que se desprenden de la transición de vehículos a emisiones cero y a caminar y a las ciclovías, a las bicicletas. Esto crea el 15% de las emisiones de gases invernadero y contribuye a la contaminación, que es lo que impulsa la crisis climática. Afortunadamente, hay muchas soluciones que están listas, están a escalas que se pueden poner en práctica: los autos eléctricos, la expansión del tránsito en las ciudades y el ciclismo que mencionamos. Deberíamos de hacer que fuese más accesible y más viable. Las tres personas con las que hablaremos vieron una oportunidad, cada una de ellas, para realizar los cambios en su propia comunidad, y han estado abogando por un transporte más sostenible durante mucho tiempo. Me gustaría empezar
preguntándoles por qué desempeñan este trabajo, por qué es que el transporte sostenible es tan importante para su región y sus comunidades. Empecemos, Jerry. Thank you, sir. Gracias, señor. Mobility is a basic human La right. movilidad es un derecho However, humano in my fundamental, country, the pero en mi Philippines, mi safe país and de las efficient Filipinas, mobility la movilidad remains segura y challenging for eficiente es un pedestrians, reto para los commuters, peatones, para los cyclists, que and viajan even de children. su casa al trabajo, Elderly, los pregnant ciclistas, los women, and even niños, persons with mujeres disabilities. mayores, embarazadas, Filipinos personas are con dealing with the discapacidades. poor Los quality and filipinos se integration of enfrentan our a la road mala and calidad transport networks de nuestras and redes de car-centric approach transporte to urban y el mobility. enfoque céntrico, Currently, autocéntrico. 80% of road Actualmente, spaces in el my country, the 80% de los Philippines, espacios are de las calles dedicated en to the Filipinas use of son private dedicadas cars. al uso de autos This is privados. even though Esto es 5%, así, 5 si national bien surveys conducted from May 5  2020 encuestas to May 2021 nacionales de found that mayo del only 2021 al 5% of 2021 Filipino al households 21 own determinó private que el motor vehicles 5% de and las 20% familias own filipinas tienen un bicycles. auto y el 20% Clearly, tiene it is very bicicletas. clear that Entonces cycling queda muy should claro be que el mainstream ciclismo debe ser as a mode of transportation la for normalización, Filipinos, tiene que and ser el there is modo a principal need de to transporte integrate para bicycle los filipinos y hay infrastructure que into integrar la national and local infraestructura transport plans. ciclística en Of course, if nuestras people calles had y the carreteras means e to choose infraestructuras. active Si forms of tuviéramos los transport, medios the para shift escoger could have los a bigger medios de impact, not transporte, just on este cambio tendría un reducing impacto greenhouse más gas grande, no emissions, solamente but reduciendo las also emisiones improving de the gas air quality of invernadero, cities pero and the mejorando la day-to-day calidad lives and del health of aire the de las citizens. ciudades, The el pandemic has taught vivir día a us día. that the Y real wealth is actually human ahora health quiero hablar and de la pandemia. environmental health. La verdadera Moreover, salud es there is a la need for salud consistent data on medioambiental. road use by Hace active falta transport. While the Philippines have datos established congruentes conventions sobre el of data transporte en collection that autos. capture Los movements of filipinos motorized tienen vehicles, recopilaciones it de has datos que hablan de it los has not vehículos yet instituted motorizados. such Sin conventions embargo, on non-motorized transport. The no lack nos of damos data cuenta has que made esas difficult convenciones no tienen que ver has made it con difficult for nada que urban ver con planners and decision el makers to transporte, design the no appropriate en transport automóviles. Por lo infrastructure and tanto, program, los que justify planifican estos investments, programas and tienen value the socio-economic dificultades. Hay benefits dificultad en of active justificar las transport to inversiones y cities entender and los businesses. beneficios But del here's transporte the good news. alternativo en ciudades. Pero Progress les is quiero dar happening. una buena There noticia. are Hay some adelantos, forward-looking hay city progreso, leaders openly hay coordinating efforts líderes for de las intercity bike ciudades que lane networks. coordinan Businesses las are redes, stepping up las by ciclovías en providing las more ciudades, facilities and están infrastructure for proporcionando cyclists, más instalaciones pedestrians, para los and other ciclistas, peatones low-carbon transport y users. otros And civil usuarios society groups de medios de bajo contributing to carbono changing the y mindset otros of the general miembros de la public. sociedad A civil para mobility cambiar la forma de revolution is pensar now general de underway la in the comunidad. Philippines, and Hay this una was affirmed by a revolución que survey se lleva a cabo en conducted by the Filipinas. social Esto fue weather afirmado stations and the por una Department encuesta of por Health. las In estaciones 2020, which meteorológicas found that que decía que el 87% of 2020 el Filipinos 57% de think los that roads filipinos will be opina better que off las if calles public estarían transportation, mejor si el transporte bicycles, and público, pedestrians bicicletas y are given peatones priority over private obtienen la vehicles. prioridad So en we need to sustain contraposición a this los vehículos momentum, and we privados. need to Debemos make those who have sostener less on este wheels have impulso more space on the road. y cerciorarnos que aquellos que no tienen automóviles tengan más Wonderfully said. Would espacio. anyone else Me like to parece answer muy that bien first dicho. ¿Alguien question? más quiere contestar esa primera pregunta? Sure, I will. Claro, yo lo haré. Please go ahead. Por favor. Well, you said that 15% Se dijo que el of 15% emissions globally de are las caused emisiones by globalmente son the causadas por transportation sector. el sector And we de know that here in transporte. the United Sabemos States, que it's aquí en los almost Estados 30%. Unidos es casi el And 30%. Así es. so Así we que here in nosotros Chicago, aquí en where Chicago, it's very crowded and we've donde got hay enormous una alta concentración de overuse of personas, automobiles, just un like in the uso excesivo de Philippines. automóviles como en We Filipinas, really felt that we wanted to have more and more people opinamos on que debe haber public más y más transit, personas but que as usan long el as public transit transporte público, pero is si el still transporte powered by fossil público fuels,
obtiene su energía de los carburantes fósiles, entonces nos damos cuenta que el tránsito, la circulación pública está contribuyendo aún más a las emisiones de gas invernadero. Entonces, en las autopistas, por ejemplo, sabemos que cada autobús de diésel contamina como 30 o 40 automóviles. Decidimos que dada la importancia del sector de transporte, al igual que la necesidad de hacer ese cambio a los autos eléctricos, autos, camiones pesados, pensamos que había que empezar con una pieza del transporte, del sector de transporte, y que esto se encontrara una solución para eso, encontrar, digamos, un resultado positivo y pasar a los otros estados. Empezamos a nivel metropolitano de Chicago, pudimos hablar con los funcionarios y pudimos cabildear de una manera muy directa, y fue por ello que empezamos ahí, y es por eso que nuestros esfuerzos se han concentrado en el Metro Chicago. Gracias, Hannah. ¿Deseas intervenir? Sí, claro. Muchas gracias. Yo quiero hablar de lo que sucede aquí en Canadá. Como con los Estados Unidos, el transporte representa una parte importante de nuestras emisiones, más de un cuarto. Y esto es debido al crecimiento, a la actividad y el amor que tenemos por comprar esos SUVs. Entonces, una buena noticia a nivel federal es que el gobierno está poniendo en práctica una provisión de automóviles que recaban su energía del gas. Entonces, del gas y de la gasolina. Y entonces vemos que son programas con incentivos a nivel federal y provincial para cubrir estos costos. Pero claro, tiene que haber ciertos elementos para poder enfrentarnos a este tema. Hay gente que ha esperado meses y meses para poder comprar estos autos. Hay una persona que conozco en Winnipeg tuvo que ir a otra ciudad, a una ciudad cercana, para comprarse un vehículo eléctrico. Entonces hay que cambiar la infraestructura. Por último, deseaba mencionar algunas de las razones por la que esto es importante, o sea, el ampliar el uso de vehículos eléctricos, las redes de transporte público en el contexto canadiense, es una razón por la que debemos seguir trabajando, ampliando el sistema ferrocarrilero de vías de trenes entre ciudades, dentro de las ciudades. Podría mantener la conectividad entre las zonas rurales y urbanas, las comunidades del norte, donde hay comunidades indígenas también. En Canadá, mujeres asesinadas y desaparecidas es un tema que debemos enfrentar, y el uso de transporte público seguro permitiría a la gente viajar entre esas comunidades con mayor seguridad. Como con cualquier esfuerzo tan importante, todos han tenido, digamos, algún bemol, han tenido algún problema que enfrentar, alguna derrota. Entonces, para ustedes, ¿cuál es el reto más importante al cual hay que sobreponerse si queremos que esto sea viable? O sea, un transporte con emisiones cero. Pamela, yo estoy pensando en el obstáculo más grande. Creo que al hablar de las agencias, los entes gubernamentales o los entes privados que deben de encargarse de la transición al eléctrico, es que hay ciertos mitos sobre los vehículos que tienen energía eléctrica y tienen que sobreponerse a ellos. Simplemente tienen que querer cambiar, cambiando sus garages, capacitando a los choferes, al personal, para poder
poner en práctica lo que es la electrificación. Cuando empezamos, mi copresidente Kim Stone comenzó con este esfuerzo y dijo que su primera reunión tuvo que ver con cuántas veces podían decirle no a ella. Porque todo lo que comentamos sobre la importancia de este cambio no encontró más que objeciones. Hace demasiado frío en Chicago. No tenemos una gama suficientemente amplia de autobuses. No tenemos las baterías. Nuestro personal de mantenimiento no lo sabe hacer. Es demasiado costoso. Una objeción tras la otra. Así que el trabajar con las agencias que son las que manejan, que administran esto, ha sido un gran reto. Sí, es interesante. ¿Alguien más desea contestar esta pregunta sobre los obstáculos? Sí, si me lo permiten. En las Filipinas, uno de los retos más grandes es la cultura, o sea, esa forma de pensar que se centra en los automóviles de parte de los filipinos. Para los filipinos, el auto es un símbolo del éxito, pero honestamente no lo es. Como nos lo ha mostrado la pandemia, es la salud de los ciudadanos que es aún más importante. La salud del medio ambiente es más importante que las pertenencias materiales. Y esto requerirá un cambio en el enfoque colectivo de parte de las comunidades. Hace falta un compromiso a largo plazo de los legisladores, el sector privado y los grupos cívicos. Por eso nuestra estrategia es la de construir y sostener una red de defensores de la movilidad alternativa que desarrollarán y cabildearán para que haya iniciativas y políticas para que haya un transporte activo, alternativo aquí en las Filipinas. Estamos hablando de 1,800 líderes de realidad climática en todo el país. Esos líderes nos permitieron crear colaboraciones significativas con las organizaciones de base de la sociedad, creando este movimiento para poder crear un transporte sostenible, activo y sostenible. Ana, ¿deseas añadir algo? Sí, claro. Como lo decían, es difícil escoger un reto en sí, escoger algunos. Geográficamente, nuestro país de Canadá no es un país muy poblado, no hay mucha densidad de población. Tenemos una concentración de la población en la frontera del sur. Entonces es difícil crear las infraestructuras, las estaciones para cargar los autos. Otro reto es el invierno tan frío, sobre todo aquí en las zonas de las praderas. Es difícil. Es difícil que el transporte activo y el tránsito público sea interesante para la gente y es un reto aún mayor con problemas de movilidad. Y por último, como sucede en el resto del mundo, la pandemia realmente nos ha afectado al número de personas que usan los medios públicos. Eso lo vemos en todas las ciudades canadienses a lo largo de los últimos 2 años. Y esas ciudades dependen de esos ingresos, de esas tarifas que se pagan, los boletos para poder desplazarse en autobús o en tren. Entonces, hemos visto que esto ha sufrido mucho. En Montreal, las tarifas fueron aumentadas como respuesta y esto es una desincentiva a la gente. Y creo que esto es algo muy puntual en este momento. Claro, queremos evitar
esa espiral hacia abajo con tarifas más altas y menos viajeros. Ustedes tres son personas de gran preparación y de gran éxito en su ámbito. ¿Podrían compartir ustedes tácticas que les han ayudado a movilizar a la gente en su comunidad para que pasen a la acción, centrándose en en el transporte sostenible? Comenzamos de nuevo contigo, Ana. Claro, lo que deseo destacar aquí es un proyecto que realizamos aquí en Climate Reality Project Canadá. Se llama la Liga Nacional Climática y no se centra solamente en el transporte, cubre una serie de temas climáticos y de sostenibilidad. Tiene que ver con la recopilación de datos para que no haya una falta de datos en el ámbito, por ejemplo, del transporte sostenible. Eso es algo que queremos, en lo que queremos trabajar. Ese es un proyecto que arrancó en el 2018 y en el centro vemos es un proyecto de sostenibilidad e indicadores. Tiene datos de código abierto y entonces esto funciona con los líderes climáticos. Trabajamos con los líderes climáticos para recopilar estos datos. Vemos varios indicadores de transporte, por ejemplo, los viajes en tránsito por año, los kilómetros de ciclovías, las flotillas de autos que se comparten, estaciones de carga y también el puntaje en las ciudades en cuanto a las zonas en las que se puede deambular, caminar. Entonces, eso es importante debido a una serie de razones. Es una herramienta educativa de protección y defensa también. Muchas veces con las municipalidades hay una incongruencia con los datos que recopilan. Muchas veces no se miden las ciclovías de la misma manera. Y obviamente hace falta que tengamos esos datos para saber dónde estamos y cómo mejorar lo que se está haciendo. Es otra brecha que queremos llenar. Y claro, el diálogo entre los ciudadanos, el personal municipal, los funcionarios que han sido electos, ayuda en la transparencia y en rendir cuentas para que cumplan sus promesas. Y rápidamente, con un ejemplo, el año pasado Montreal realmente resaltó en la categoría de tránsito público con el número de viajes más elevado del año. Entonces vimos cuáles son las políticas que se han puesto en marcha para que pudieran tener, digamos, éxito. Y vimos entonces que fue este sistema de transporte y digamos, lo que el contribuyente paga a nivel de gasolina. Así que hemos podido hacer esto con nuestra organización. ¿Alguien más desea intervenir? Okay, I can start out. Yo puedo empezar. Kim Stone and I decided that Kim we Stone y yo needed decidimos que hacía falta un people from the equipo Chicago de Democratic personas chapter of Climate Reality del grupo de la to realidad climática create de la strategies zona and the metropolitana tactics de that we were talking Chicago about, para sir. poder crear las estrategias y tácticas que And usted one of the mencionaba. things we knew Y una de was las that, cosas que first of all, we had sabíamos to era que research all of había the que objections that were investigar being y entender las put forth by the objeciones que transit se agency. estaban planteando por parte In de this las case, it's agencias de Suburban tránsito, en Transit este Agency, but it's caso, also true la in Agencia the de city of Tránsito Chicago. Suburbano, pero esto And sucede so también we en la ciudad de researched Chicago. every one of Entonces their realizamos un issues. trabajo de We looked at investigación what other tomando en cities were cuenta doing, todos los temas que and planteaban, particularly cities lo que with hacían otras climates like ciudades, ours. ciudades con And climas we como el nuestro, worked on y creating trabajamos documents en la that would prove creación to de them documentos that que their comprobarían objections were not que sus objeciones warranted. no tenían We first fundamento. started with the agency Empezamos staff, con el and personal then de when we estas weren't really making entidades any y progress, después, cuando vimos we que no decided estábamos it was time to realizando start
adelantos, nos dimos cuenta que había que ejercer presión sobre el directorio, sobre la mesa directiva de estas entidades y los comisionados de los condados en el condado de Cook y en otros condados circunvecinos de Chicago, al igual que con los funcionarios que habían sido electos. Empezamos a proporcionar información sobre los daños que se estaban haciendo a la salud de la gente, al entorno, al medio ambiente. Y lo que hicimos fue que expusimos datos sobre lo que se estaba haciendo con el uso de los autobuses con ya sea combustibles o carburantes fósiles, pero sobre todo el diésel. Y empezamos a movilizar a los integrantes de un operativo especial para que se presentaran en cada reunión del comité directivo hablando por parte de varias personas de la comunidad, hablando contra la adquisición de estos autobuses de diésel. Muchas veces estaban presentes virtualmente y en otras ocasiones nos permitían presentarnos en persona si seguíamos los protocolos de seguridad. Hubo varias reuniones en donde hubo 10, 15, 20 personas, cada persona hablando 2, 3 minutos, dando sus objeciones sobre las decisiones de estas agencias, compartiendo los datos que habíamos recopilado. De hecho, los periódicos publicaron lo que estábamos haciendo y les hicimos la vida difícil y difícil para ellos seguir adelante con esas políticas y planes. Después de año y medio de este tipo de cabildeo, cambiaron su comportamiento y se comprometieron a la electrificación al 100% de su flotilla de tránsito. Pero esto requirió un trabajo inmenso por parte de nuestra fuerza de tarea, este operativo que trabajó incesantemente sobre esto, con el cabildeo, con el personal. Se trató entonces de un proceso largo y tendido, y no dudo que estaban cansados de ver a las personas que pertenecían al grupo de la realidad climática y haciéndoles la vida difícil, porque el comentario público es lo que viene primero siempre. Pero al final llegamos a nuestro cometido, pero tuvimos que realizar un esfuerzo consistente, organizado. Muy bien, lo hicieron bien. Una buena manera para llegar a buen fin. Jeremy, ¿desea usted seguir adelante? Después tendré que darle la palabra de nuevo a Ethan para escuchar las preguntas de las personas que las tuvieran. ¿Qué desea decir? En Filipinas hemos iniciado una organización de premios de movilidad que fue organizado por la Organización de Realidad Climática de las Filipinas, incluyendo a mi comunidad que yo fundé. Esa es una de las primeras plataformas en Filipinas que reconoce los actos de liderazgo por el gobierno, lugares de trabajo, establecimientos que alientan el ciclismo, el caminar y otras opciones para sus votantes y para sus comunidades. Se trata de una nominación pública, amplificamos las voces del público promoviendo una cultura de retroalimentación, colaboración que puede alentar a los gobiernos locales y a los negocios locales para invertir en ciclovías, en infraestructuras y sistemas necesarios. Y digamos que uno de los desprendimientos de este premio, Upward Mobility, es que hemos contado con una red de organizadores para poder poner en marcha más uso de bicicletas, de ciclovías, de divulgación, con viajes en bicicleta, ejerciendo influencia sobre los autores de políticas, legisladores, y estas iniciativas son importantes para poder llevar a cabo nuestras políticas porque
Es importante recopilar estos datos para elaborar estrategias y programas que harán que la gente use el transporte público con mayor frecuencia. Es un ejercicio de ampliación de la comunidad, contando con las instituciones y para que entiendan la importancia del transporte activo. Excelente, maravilloso. Me encanta el trabajo que han estado haciendo tú y tus colegas. Como todos saben, cada vez se unen más personas a esta conversación para aprender cómo ellos pueden lograr cambios en sus comunidades como lo han hecho ustedes ya. Entonces, mi última pregunta antes de darle la palabra de nuevo a Ethan y a escuchar las preguntas del público, quiero preguntarle a cada una de ustedes, ¿qué consejo, un consejo que ustedes ofrecerían a quienes quieren involucrarse en abogar por transporte de emisiones cero? Hannah, empezamos por ti. Bueno, creo que yo alentaría a la gente, si están en Canadá, que vean nuestro informe de la Liga del Clima del año pasado, 2021. Lo tenemos en nuestra página de internet. Pueden utilizar este informe, lo pueden llevar a los gobiernos de su ciudad y pueden ver cómo llevan a cabo el transporte público en sus ciudades y pueden abogar porque su ciudad mejore año con año. En mi ciudad, en Winnipeg, estábamos más o menos en el medio en viajes de transporte. Quisiera yo ver que mejoráramos nuestros números ahí. Y si no están en Canadá, pero les interesa replicar algo como la Liga Nacional del Clima, por favor, búsquennos. Excelente, gracias, Pamela. Bueno, me parece que el mayor consejo que yo podría ofrecerles es que hay que estar preparados para tratar de cambiar las políticas, ya sea a nivel instancia o a nivel legislativo. Estar preparados para estar en esto a largo plazo. Hay que saber que no se van a conseguir los cambios de la noche a la mañana e incluso cuando hay retrocesos al principio, simplemente hay que persistir, continuar el trabajo que están haciendo, atraer a más aliados y presentar los argumentos que ustedes saben que a la larga marcarán una diferencia. Una cosa que no mencioné antes, si me permiten un minuto más, no mencioné yo los argumentos económicos que empezamos nosotros a presentar, que marcaron una diferencia inicialmente. Por ejemplo, todo el mundo en el sector transporte sabe actualmente que aunque los costos iniciales de los vehículos eléctricos son mayores, el ahorro a largo plazo es enorme. Y esto es cierto en el sector de transporte público, en donde el mantenimiento y los costos de combustible son mucho mayores de lo que cuesta comprar un autobús eléctrico, por ejemplo. Entonces, hay que presentar todos los argumentos posibles y ser persistentes. No hay que creer que se van a conseguir logros a corto plazo. Esta es la clave del éxito. Hay que estar conscientes hay que ser persistentes y con los datos suficientes y la gente suficiente cambiaremos los resultados. Bien hecho. Persistir. Jeremiah, un consejo que quieras compartir con los demás interesados en este tema. Gracias por este recordatorio. Tenemos un dicho en Filipinas que es: mientras hay vida, hay que seguir haciendo lo que uno está haciendo. Y es verdad, hay que seguir comprometiendo a la gente, buscar a la gente que tienen
la misma actitud, el mismo corazón para conseguir la meta que buscamos en el transporte y en el cambio climático. Y sí, conectar con la gente, continuar, ser persistentes. Habrá retrocesos, habrá desafíos, pero hay que seguir sintiéndose inspirados por los demás. Hay que voltear a nuestro alrededor. En mi comunidad, en la comunidad de quienes se transportan en bicicleta, siempre veo a las mujeres ciclistas que todos los días luchan por sus derechos en la calle. Con eso basta para que yo continúe en esta lucha, ayudar en que en Filipinas haya un entorno amigo del medio ambiente. Me inspiran todos, Jeremiah, Hannah, Pamela, el trabajo de todas ustedes. Y espero que nuestro público no solamente se sienta inspirado, sino también motivado por abogar por el transporte limpio en sus comunidades. Ethan, ya sé que me pasé de el tiempo asignado por esta gran conversación que hemos tenido. Voy a volver al rato en la tercera presentación del día. Nos vemos pronto. Muchas gracias a nuestras grandes panelistas. Ethan, te devuelvo la palabra como maestro de ceremonias. Gracias, señor. Estoy de acuerdo, sí, fueron conversaciones fascinantes y yo aprendí bastante. Este no es un campo en el que yo trabajo directamente, entonces escucharlo de la voz de los expertos, las expertas ha sido maravilloso. Gracias, señor Gore, Jerry, Pamela y Hannah. Vamos a continuar. Hemos recibido algunas preguntas del público. Alentamos al público a seguir presentando sus preguntas. Aquí tendremos una breve sesión de preguntas y respuestas. La primera pregunta la lanzo a alguna de ustedes, pero espero escucharlo de todos, de las tres. Mucho escuchamos acerca del impacto de las comunidades en el transporte público, transporte de emisiones cero. Una de las preguntas, cómo la raza, la clase, la desigualdad económica afecta las prioridades de financiación en el transporte público. ¿Cómo podemos asegurarnos de que las comunidades más vulnerables, las que no están representadas, sean una prioridad en cuanto a la financiación para el tránsito público? Primero escuchamos a Pam. Bueno, se hizo un estudio, la Asociación de Salud Respiratoria la llevó a cabo aquí en Chicago. Estudiaron el impacto de vehículos de combustibles fósiles, el impacto que estos tenían en las comunidades de color en nuestra región. Y quedó muy claro que la gente que vivía más cerca de las estaciones, las terminales de los autobuses o las paradas de autobuses en donde se quedan estacionados los autobuses durante mucho tiempo, padecieron más enfermedades pulmonares. Había una incidencia mucho mayor de los resultados de la contaminación atmosférica. Entonces, dentro de las recomendaciones que nosotros hacemos a las distintas instancias, hemos dejado claro que tienen que dar prioridad a la electrificación en esos sitios primero. Y todas las organizaciones en la coalición ambiental aquí han hecho lo mismo. De hecho, en la legislación aprobada en Illinois hace un poco más de un año, se llama la Ley de Empleos Equitativos. Se incluye todo, desde la infraestructura para cargar los vehículos eléctricos hasta quien recibe los primeros subsidios para compras de autos eléctricos, etcétera. Entonces, hay una comunidad de justicia ambiental muy, muy activa que es parte de nuestra coalición ambientalista
más grande. Y ellos han desempeñado un papel muy importante en asegurarse de que esto se haga de forma equitativa al hacer la transición. Eso es maravilloso. Y esa información ustedes la mandaron directamente al gobierno diciendo, estas son las prioridades que hay que considerar. Sí, de hecho, en las negociaciones para la aprobación de la legislación que creó muchos de los nuevos programas que estamos poniendo en práctica ahora, se llevaron a cabo negociaciones específicas acerca de este tema específicamente. A mí me parece que de ahí resultaron decisiones positivas para estas comunidades. Entonces, buscar a los tomadores de decisiones directamente, eso es muy importante. En cuanto a educación, no solamente exigir, sino compartir lo que sabemos. Hannah, yo sé que tú has trabajado mucho en el pasado en cuanto a la justicia climática en las comunidades. Quería escuchar tu opinión. Bueno, es un poco tangencial, pero una cosa que se me ocurre a partir de mis conversaciones en mi trabajo previo, en donde hablábamos con las comunidades en todo Canadá acerca del cambio climático, la inseguridad en ingresos y la resiliencia. Hablábamos de que en algunas de las comunidades del norte la gente utiliza otras formas de transporte como motocicletas para nieve. Los eléctricos no están en el mercado, los pocos que hay son muy caros, entonces ellos no se ven representados cuando se habla acerca de los vehículos eléctricos. Esto es un pequeño ejemplo de que cuando estamos hablando de la electrificación y los subsidios y cómo hacerlo costeable, que incluyamos todos los medios de transporte que utiliza la gente en todo el país. Desde luego, los subsidios para en cuanto a combatir los combustibles fósiles es un tema candente ahora. Jerry, ahora le daré un giro a la pregunta que te haré a ti. Tú hablaste de cómo en Filipinas es un signo de estatus tener automóvil y que hay intereses especiales tal vez que promuevan el automóvil. Has dicho que una pequeña población de la gente tiene automóvil en la gran población de Filipinas. ¿Cómo trabajan ustedes para acabar con este apoyo hacia la infraestructura de automóviles y pasarlo más bien a peatones y otros tipos de transporte? Gracias, Ethan. Con cada oportunidad que se me brinda como esta, puesto que yo no soy una persona técnica, simplemente soy una defensora muy apasionada, pero siempre le digo a la gente que en cada proyecto, en todos los lugares, hay que centrar en el corazón de todos los proyectos, las personas vulnerables, las mujeres embarazadas, los niños de la tercera edad, incluso los pueblos indígenas, porque si podemos resolver las necesidades de ellos, todos ganamos. Ellos tienen que ser representados, tienen que ser escuchados, tienen que ser consultados en cada uno de los planes y proyectos. Y por lo tanto, nuestros planes y proyectos serán más incluyentes. Todo el mundo puede salir y transportarse, no solamente los que tienen automóviles. Muchas gracias. Todas tienen razón. Esto es muy importante y también cómo comunicamos este mensaje. Muchas veces se cuentan historias. Hannah, hablaste hace rato, mencionaste algo como anécdota, tu amiga que tuvo que manejar durante horas para ir a la ciudad vecina a comprar un vehículo. Nos quedan pocos minutos, pero quiero que nos
relaten alguna historia o que nos hablen acerca de la importancia de relatar historias en su trabajo. Pam, de nuevo. Okay. Well, Bueno, you know, one that I una remember, que yo recuerdo, one of our climate reality members said at a uno de public los hearing, integrantes de la realidad climática she said dijo that en una she audiencia lives in the pública, city, dijo que ella she vive walks en la everywhere, ciudad, que and va every time she de rounds pie a a corner, todos los and has lugares to y cada vez smell que dobla una the esquina pollution from the y tiene tailpipe que of a oler la diesel bus, contaminación que sale del that escape de she's un overwhelmed autobús de diésel, by not only the smell, la but knowing that she's supera breathing in all this ese particulate matter, olor and that y también saber just que the ella está experience of walking inhalando around the toda city esta materia, for her, and las she's partículas. probably in her L- 80s, Ella would camina be por toda la ciudad y incredibly tiene dramatic 80 y if these tantos años. buses Ella, were running on electricity. 80 y tantos And just años. to Ella picture her dijo standing on a que corner si los breathing in the autobuses pollution fueran from the tailpipe eléctricos, of a diesel la salud de ella mejoraría. was very Yo impressive. me la imaginé en una That's a esquina quick, short anecdote I can tell you. respirando la contaminación. Esa es una anécdota. Yo también vivo en una ciudad en Filadelfia, puede ser asqueroso eso. Hannah, ya nos contaste una anécdota o una historia. ¿Cómo ha afectado esto tu trabajo? Bueno, en Winnipeg todo el mundo tiene alguna historia que contar de tener que esperar un autobús en un clima de 30 grados bajo cero y que nunca llega el autobús. Eso nos une aquí en Winnipeg a los de esta ciudad. Todos tenemos una historia que contar en ese sentido, algún problema con el sistema de transporte que requiere de ser mejorado. Entonces podemos reunir a la gente para que cuente esas historias. Pasa no solamente de quejarse de la situación, sino hablar de situaciones positivas como del activismo en nuestra ciudad para mejorar el transporte público, mejorar la frecuencia sobre todo. Eso es muy importante. Ahora pasamos de lugares muy fríos a lugares muy calurosos. Jerry, ¿alguna anécdota, alguna historia o la importancia de historias, contar historias? Las historias son muy, muy importantes. En Pinay, en donde yo soy la administradora en Facebook, tenemos más de 6,000 integrantes y siempre aliento a las mujeres a contar sus historias de sus experiencias en ciclismo y tenemos más de 170 historias personales de los integrantes del grupo. Y estas reciben mucha atención en la página, atención muy positiva. Todo el mundo se identifica muy fácilmente con estas historias y se sienten empoderadas de continuar. Así no se sienten solas estas mujeres ciclistas que se transportan en bicicleta a todos lados. A quienes nos escuchan, visiten hashtag Share the Road with Her, comparte el camino con ella. Verán ahí las historias maravillosas de mujeres ciclistas en Filipinas y cómo defienden su derecho de transportarse de forma segura. Eso es todo, Ethan. Muchas gracias. No tenemos tiempo para más, desafortunadamente. Antes de irnos, quisiera agradecer nuevamente a nuestros grandes panelistas, Jerry, Hannah y Pam, además del señor Gore. Y le agradezco al público por acompañarnos, por ser parte de esta conversación. Quedan 2 diálogos más después de este. Si pueden, los invito a que nos acompañen. El próximo empieza cuando marque la hora. Tiene que ver con soluciones naturales. Los invito a que sigan siendo parte de 24 horas de realidad. Es gente como ustedes en todo el mundo. Nos pueden encontrar en Instagram, en Climate Reality o en www.24hoursofreality.org. Gracias. Hasta luego.